Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Bienvenidos a Ni de aquí ni de allí, un podcast donde escucharás las voces de migrantes y las de hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. La primera conversación que os traigo en esta nueva temporada es una maravillosa respuesta de una oyente, Alexandra. Hola Mitch, he escuchado tu podcast y me ha gustado. También soy hija de migrantes y me gustaría contarte mi historia. Soy de Riobamba, pero vivo en Quito. Mis padres migraron a Londres durante la crisis económica del 99 y vivieron allí cerca de 6 años. La partida fue muy dura, pero creo que el retorno lo fue aún más. En el caso de mis padres, fue así, porque cuando viajaron nos dejaron a mis hermanas, nosotras somos 4, y cuando ya retornaron, en mi caso, yo ya estaba a punto de graduarme del colegio, así que no estuvieron en mi adolescencia, que es muy, muy duro, y creo que se genera una brecha de afectividad que no, muchas veces ni ellos como padres saben cómo ayudarnos o cómo permitir que las cosas mejoren. La experiencia de Alexandra es totalmente diferente a todas las que hemos escuchado hasta ahora. Ella es hija de migrantes, pero es parte de las niñas y niños que se quedaron en el país de origen de sus padres. Como escucharemos, los problemas, las alegrías y las tristezas que experimentaron fueron diferentes. Hola Alexandra, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo encontraste este podcast, Ni de aquí ni de allí? Bueno, yo también quería entrar en este tema de los podcasts, y en mi investigación me di cuenta que, bueno, al menos aquí en Ecuador es como que algo extremadamente nuevo y no hay muchas personas que hacían podcast. Entonces yo estaba buscando qué tipo de podcast se hacían, qué temas trataban y todo lo demás. Y de ahí salió el tuyo, ahí lo encontré y me pareció muy como que llamativa la idea, porque yo sufrí la migración cuando era pequeña y creo que eso fue, al menos la crisis que pasó, no solo fue económica, sino también social, y este tema nunca se habló. O sea, hubo migrantes, hubo destrucción de familias, pero nunca se trató el tema a profundidad. Y nunca creo que lo pudimos hablar ni incluso dentro de nuestro entorno familiar. O sea, mis tíos sabían que mis papás eran migrantes, pero era algo como que incluso normal, es como que pasaba en una línea recta y nunca se hablaba de eso. Pensaba que en Ecuador quizás se habría tenido una conversación sobre este tema porque salieron muchísimos ecuatorianos del país. Sí, todo el mundo sabía que salían las personas y hablabas de cómo era su vida allá, qué hacían y todo, pero yo tengo igual tíos que salieron, que vivieron con mis papás allá, pero nunca se hablaba de los hijos. O sea, ¿qué sentían los hijos de los migrantes? O sea, obviamente todo el mundo sabía que se dividían las familias, pero y más allá de eso no. A ti como hijo nunca te preguntaban, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Nada. O sea, es como que se entendía que eras un hijo, pero nada más. Yo nunca creo que de todas las personas de hijos de inmigrantes, creo que a nadie nos dieron una ayuda psicológica en decir, ¿sabes qué? Mira, esto es tu entorno, esto va a pasar, nada. O sea, era como que algo que pasaba, nada más. ¿Qué episodio del podcast has escuchado? Yo escuché uno de tú y de tu hermano. Y ahí conversaban un poco de que, bueno, ustedes habían nacido allá en otro país.
y su venida acá. Pero creo que es como que son cosas un poco diferentes, porque ustedes tuvieron un entorno, o sea, sus papás y ustedes estuvieron juntos, y de pronto ustedes vinieron acá como de visita, o sea, a hacer turismo. Y en nuestro caso es diferente, porque yo me quedé y mis papás se fueron, y nosotras, al menos entre hermanas, vivimos solo entre nosotras. ¿Entre vosotras hablasteis alguna vez sobre la situación que estabais viviendo? No, no. O sea, yo he hablado con mis hermanas o sea, de este entorno y todo lo que ha pasado, ya cuando éramos mucho más grandes. O sea, recién hace unos 6 años, así. Es como que recién tú entras en conciencia y dices, ¿qué pasó? Y tú vas viendo tu vida y vas viendo que hay huecos que este tipo de cosas van dejando y ahí recién entiendes como que, qué fue lo que pasó realmente. ¿En qué año se fueron tus padres de Ecuador? Eh, en el 99 y mi mamá creo que emigró en el 2000. ¿Qué les llevó a tomar la decisión de emigrar? De emigrar. La difícil situación económica en la que vivíamos. Nosotras somos 4 hermanas, bueno, 4 hermanas. Tengo un hermano que es hijo de mi papá y éramos 4 más, éramos en total 6, 7. Entonces, la dificultad económica es lo que hay desde llegó al salir. ¿Cómo reaccionaron la familia cercana y los conocidos a la decisión de tus padres? Creo que obviamente por la situación en la que estábamos pasando, mis tíos apoyaron esa idea de que mi papá salga, que fue el primero que se fue. Pero obviamente es una decisión difícil, ¿no? Dejar toda tu familia y partir a otro país. Mi papá no es que se fue a España, mi papá se fue a Londres, que era mucho más complicado, sobre todo por el tema del idioma. Mi papá a duras penas había terminado el colegio, estaba como a mitad, como al sexto, tercer curso, a él no le gustaba mucho estudiar, así que ya no terminó el colegio. Mi mamá sí lo terminó, pero no tenía esa educación, o sea, el idioma. Mi papá ya cuando retornó nos contaba cómo hizo para llegar allá, porque había sido como una peripecia. Si bien es cierto, al inicio de la migración no fue tan difícil. Mi papá fue en avión, en un vuelo que compró y salió. Y no es como las historias que tú ves de pronto en México, que tienen que cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos. En el caso de mis papás fue como un poco más light. Fueron en avión, fueron tranquilos, no hubo como que esa transición tan dura. ¿Con quiénes os dejaron vuestros padres? Nos dejaron con mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, con mis abuelitos más bien, con mis abuelitos, y en esa época vivía una tía con nosotros. Y éramos 4 más mis abuelitos, 6 más mi tía, 7 vivíamos. ¿Qué recuerdos tienes de la partida de tus padres? ¿Se despidieron? ¿Os explicaron a dónde iban y qué iban a hacer? ¿O simplemente se fueron? Sí, yo antes de comenzar la entrevista, yo hablaba con mi hermana, ella me contaba, porque yo no recordaba mucho cómo se fue, o sea, cómo se fueron. Y, y mi hermana me hace énfasis en que no hubo una reunión en la que mis papás nos dijeran, ¿saben qué? Nos vamos a ir por tanto tiempo o a qué lugar se iban. O sea, no. Yo me acuerdo que solamente un día estaban y luego ya. Y de ahí luego ya nos llamaban y teníamos el contacto, pero no hubo como que no sé, esa comunicación de decirnos o contarnos cuál era la idea o qué es lo que iban a hacer. ¿Y vuestros abuelos? ¿Os explicaron algo? Ya luego de que ya se fueron y todo, ya comenzaron las llamadas, ahí sí ya nos explicaron un poco más, pero fue así, o sea, fue algo muy,
muy, no sé, como que muy corto, o sea, como que solamente nos decían que estaban fuera, que se iban a demorar algún tiempo, pero no había como que algo más específico. ¿Cómo fue para vosotras? ¿Cómo sentisteis al estar sin vuestros padres? Extraño, es extraño porque tú no sabes qué es lo que está pasando. Sabes lo que escuchaste de pronto entre las conversaciones de adultos y eso, pero no sabes la ciencia cierta si es cierto, cómo es más bien el entorno y todo, pero ya con el pasar del tiempo vas entrando en conciencia de lo que está pasando, porque cuando yo en la escuela llegaba el día del padre y el día de la madre y era como que, ¿y ahora a quién voy a llevar? O de ley te hacían hacer, no sé, esos regalitos ahí para el día del padre, el día de la madre y yo tenía que llevársela a mi abuelita o a mi abuelo o en las reuniones de padres de familia y ahí tú y tus compañeros te preguntan como que ¿y tus papás dónde están? Entonces ahí tú ya con toda la información que medio pudiste recabar cuentas tu versión de lo que está pasando. Entonces, porque tú ves, en mi caso, cuando a las reuniones del colegio iba mi abuelita, mis compañeros pensaban que mis papás estaban muertos, porque no estaban ahí. Entonces ahí me tocaba explicarles que no, que están en otro país trabajando y todo eso. Entonces, entre tu círculo de compañeros de escuela, vecinos, ¿erais las únicas niñas cuyos padres habían emigrado? ¿Sabes qué? A ver, los de mi colegio creo que éramos dos máximo, de 35 no había mucha gente. Como te digo, mis papás fueron como que muy al inicio, como que cuando arrancó todo, de ahí luego ya cuando estaba en la universidad y ya tenía más compañeros que estaban en la misma situación. ¿Por qué vuestros padres nos mandaron a buscar? ¿Por qué nos llevaron con ellos a Londres? Algunas conversaciones que tuvimos por teléfono sí recuerdo yo haberle pedido que nos llevaran, que queríamos estar con ellos, que nos llevaran. Ya luego cuando mis papás ya estuvieron acá y nos tuvimos a entrar a conversar de cómo fue su vida allá, mi mamá nos contaba y nos decía que allá primero el tema económico es mucho más caro que acá y si nos hubieran llevado, lo que nos tocaba era, al ser pequeñas todavía, porque yo tenía cerca de 12 años, mi hermana la mayor creo que tenía 14, mi hermana la pequeña tenía como 8 y la más pequeña tenía como 4. Entonces ella nos decía, a mí me tocaba dejarlas encerradas todo el día porque no pueden salir, los niños no pueden estar solos allá y si pasa algo, si les coge migración o si alguien se da cuenta que los niños estaban solos, los que iban a tener problemas ya incluso de cárcel o algo así eran ellos. Aparte de que por la situación económica pues ya eran 6 personas y primero que tenían que comer, que necesitaban un departamento que de pronto costaba más y que inevitablemente de pronto a mi hermana y a mí, después de algún tiempo, nos iba a tocar trabajar. Pero no íbamos a trabajar como que en una oficina o algo así porque no teníamos los estudios, o sea, como que de tercer nivel o algo así para de pronto crecer un poco más. Y tampoco íbamos a poder estudiar porque la universidad también era más cara todavía. Entonces decía como qué futuro les vamos a dar allá. Entonces es preferible que vivan acá en Ecuador, de pronto un poco más cómodas, más tranquilas, que puedan incluso estudiar la universidad y todo lo demás. ¿Por qué tus padres escogieron Londres y no España o Estados Unidos, por ejemplo? Claro, sí, eso también les preguntan, ¿por qué Londres? Un país tan... Primero que la brecha del idioma era lo más complicado para ellos. Entonces, lo que les habían dicho es como que mucha gente ya se iba ya, o sea, Estados Unidos, España, pues como que lo más light para viajar eran ese tipo de países. O sea, como que más tranquilo, no había tantos controles y todo. ¿Cómo mantuviste el contacto con tus padres? ¿Cómo se desarrolló vuestra relación en ese periodo? ¿Volvieron a Ecuador de visita durante el periodo que estuvieron en Londres?
No, ellos sí se fueron 6 años y no en ese transcurso nunca regresaron. Mis papás, la visión de ellos era regresar, o sea, nunca quisieron quedarse. Entonces, y por eso muchas veces ni intentaron de pronto sacar los papeles como de residencia para poderse quedar o para llevarnos. Entonces, por eso mismo no podían venir. Entonces se fueron con la misión de trabajar y regresar al tiempo, al poco tiempo. El contacto lo mantuvisteis principalmente por teléfono, ¿verdad? Por teléfono, ajá, claro, en esa época no había como que videollamadas ni internet. Pero yo recuerdo, creo que nos llamaban una vez por semana. Creo que más en el fin de semana, sábado, domingo. Y de ahí siempre nos mandaban cosas, cartas o fotos de lo que ellos se tomaban o conocían para conocer un poco allá. ¿Cómo fue su regreso? Cuando regresaron, ¿qué cambios hubieron en vuestras vidas? Eso creo que, como te decía, fue lo más duro, el retorno, porque si bien es cierto, tú hablas, o sea, no nos estábamos viendo, o sea, teníamos un contacto por voz, pero tú en la voz no ves cuánto has crecido. Entonces, eh, ponte, yo me quedé de cerca de 12 años, casi al último año de la escuela, ya para el primer curso ya no estaban, y cuando retornaron yo ya estaba por graduarme. Mi hermana igual mayor ya estaba, creo que en la universidad, y mi hermana la pequeña ya estaba en el colegio, y ella se quedó en la escuela. Y mi hermana, la última al menos, que era como que se quedó de 4 y ya estaba cerca de terminar también la escuela. Entonces fue un shock visual porque nos dejaron chiquitas y ya nos vieron grandes, ya señoritas, como nos decían. Y de ahí sí, ya la convivencia es más dura todavía porque si tú sabes que son tus papás, o sea, tú sabes quiénes son, pero no tienes esa convivencia. O sea, tú sabes que son tus papás, pero no sabes cómo comportarte con ellos. Porque al no verlos, tú piensas y sientes que incluso son extraños. O sea, son otras personas. Porque ya no los viste como 5 años y tu entorno se vio desarrollado, en nuestro caso, con nuestra abuelita y nuestro abuelito. Entonces, los que vinieron a suplir esa responsabilidad fueron ellos. Entonces yo tenía esa relación con ellos, con mi abuelita, con mi abuelito, pero no con mis papás. Incluso al inicio, eh, ellos también vinieron a vivir con mis abuelitos una temporada, hasta luego ya vivir con ellos, solo con ellos. Entonces eso también es duro porque estabas en un entorno que era como que ya tu entorno social cómodo, ¿no? A lo que estás acostumbrado. Y luego de que ellos vienen, tienes que como que salir de la casa que viviste años para vivir en otra casa con otras dos personas que, si bien es cierto, son tus papás, pero al inicio tú también no sabes cómo relacionarte con ellos, ni ellos también con nosotros. Entonces ponte las primeras veces que de pronto teníamos que salir por algo o, o pedir permiso para salir, yo al menos no sabía cómo hacerlo. O sea, y muchas veces yo pensaba que era como ellos eran como unas personas cualquiera, o sea, no cualquiera, sino es como que un igual. O sea, era como que era una persona con la que tienes que hablar, pero no que tienes que pedir permiso. No sé si me expliqué. Entonces, los primeros días son los más difíciles, hasta acostumbrarte, ¿verdad?, a este nuevo entorno en el que te toca vivir. La transición de vivir con vuestros abuelos a vivir con vuestros padres, ¿fue brusca o tuvisteis tiempo para prepararos mentalmente? Tuvimos un par de semanas en las que vivimos entre todos, mis abuelitos, mis papás y todos. Y de ahí luego ya tuvimos que ya ir a la casa que teníamos ya solos, o sea, ya solos mis hermanas y mis papás. Entonces, como que esa no fue tan brusca la salida, pero sí era como un poco incómodo también.
al no saber cómo nos teníamos que tratar o cómo teníamos que hacer las cosas. El proceso de aprendizaje y adaptación a esa nueva situación, ¿cuánto tiempo duró? Duraron años, creo yo. O sea, no fue de un momento al otro. Sí, duró como más de un año, lo sentí yo así, porque recién ahí es como que ya comenzamos a tener un poco más de confianza entre nosotros y ya a sentarnos y tomar conciencia de que este es nuestro entorno familiar ahora, que ya son nuestros papás y con nosotras ahí. Y para ellos también fue difícil porque ellos no sabían cómo, o sea, ya no eras una niña a la que puedes de pronto corregir como a un niño. O sea, ya éramos adultas, o sea, yo ya estaba en la universidad y es diferente la corrección. O sea, de pronto cuando nos portábamos mal o hacía cosas que no debíamos, ellos incluso no sabían cómo. ¿Cómo enfrentabais las situaciones difíciles? Porque, por lo que me has dicho hasta ahora, no había una buena comunicación entre padres e hijas. Sí, no fue muy buena al inicio. De hecho, o sea, mis papás llegaron y yo para esa época tenía novio, o un novio un poquito más formal, y mi hermana también. Y yo recuerdo que cuando ellos llegaron hicimos como una fiesta y yo le invité a mi novio y mi hermana también. Entonces mi mamá luego de algunos años nos contaba y decía qué duro fue para mí verte ya con alguien, o sea, con un novio, porque ya era época, o sea, ya tenía esa edad. Y decir como que ya ahora, si antes era una niña y ahora ya es una señorita que tiene novio, incluso cómo le hablo de ciertos temas, de ciertas cosas. Entonces, al inicio obviamente no había mucha esa comunicación. Ya luego, con el tiempo, fueron cambiando las cosas. Creo que el rol que asumimos mi hermana y yo ahí fue de pronto de apoyo a mis papás, porque incluso ellos no sabían cómo manejarnos y muchas veces en algunas discusiones que tuvimos nos tocó intervenir a mi hermana y a mí para que como que no hubiera tanto choque. O si había un tema con mis hermanas que son un poco más pequeñas, pues de pronto teníamos un conflicto en la casa. Entonces mi hermana, como para esa época estaba casada, le llamaba a ella y le decía, mira, ven, ayúdame, veamos y sentémonos a conversar a ver qué está pasando para poderlo solucionar. Esta es la primera parte de la entrevista a Alexandra. En el siguiente episodio la conoceremos un poco mejor y profundizaremos en la historia de sus padres. Recuerda que puedes seguir este podcast en tu reproductor de podcast favorito, en YouTube, en Facebook y también en Instagram en @nideaquí.nideallí. Así que es muy fácil compartirlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto.